Hola niñas, ¿qué tal están? Las hermosas, las divinas de Papá Dios, del que nos bendice cada día. Besitos, besitos, que el Eterno les guarde, que el Eterno les provee cada día lo que necesitan, tanto espiritual como material, en sus vidas, en su salud, en sus esposos, con sus hijos, con todo lo que Él tiene para cada una de ustedes cada día y para mí, claro que también. Hoy vamos a hablar un poquito del orgullo. Vamos a hablar un poquito del orgullo, del ego, de eso que no nos deja avanzar, de eso que pensamos que a lo mejor lo estamos haciendo bien, que es como nosotros queremos hacer que las cosas funcionen, porque nos olvidamos de que nosotros eh, en medio de tanto orgullo y en medio de tanto ego, pensamos en nuestro ego que todo está bien. Y como siempre les digo, encontramos estas cosas en las escrituras. Encontramos personas que por el orgullo y por el ego, ellos perdieron la bendición. ¿Qué es lo que buscamos nosotros cada día? Buscamos las respuestas, buscamos la presencia, buscamos la cobertura del Eterno, buscamos habitar bajo su abrigo. Y entonces cuando buscamos todo esto, tenemos que entender que nosotros tenemos que alinearnos a la obediencia del Eterno. Nosotros encontramos, o yo encuentro en la Biblia un hombre que no lo puso ningún hombre. Fíjense en ustedes, a él no lo puso el hombre como hoy en día muchas personas tienen un llamado, pero no un llamado porque el Eterno les hubiera llamado, sino porque el hombre vio en ellos algo que les impresionó y entonces le pusieron a esa persona, le hicieron un llamado y no esperaron que fuera de parte de la mano y de la boca del Eterno, sino que ellos tomaron esa decisión. Entonces tomaron a esta persona y le dieron un nombre de pastor, le dieron un nombre de maestro, un nombre de, de apóstol, bueno, de cualquier nombre de los que encontramos en las escrituras, pero después vemos que esta persona falla, que hay un fallo en esta persona. ¿Por qué? Porque no fue escogida por el Eterno, sino que la escogió un hombre. Pero del que vamos a hablar hoy fue uno que escogió el Eterno. Él no se equivocó. Él mismo lo escogió, él mismo lo ungió. Yo creo que ustedes ya se están dando cuenta que vamos a hablar de Saúl. Y recordemos que Saúl al principio no quería o se escondió, dice la palabra. Al principio él dice es que yo soy el más pequeño de todos, porque era de la tribu más pequeña, de la tribu de Benjamín, era Saúl. Pero ¿qué miramos ahí? Cuando el Eterno lo llama, lo escoge, lo unge, él se llenó de un orgullo y de un ego. El Eterno le dice a Saúl que vaya a acabar con todos los amalecitas. Hemos tenido ese tema ya, pero hoy vamos a tocar un punto muy, 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 muy importante para nuestras vidas. Entonces el Eterno le dice a él que se vaya y acabe con los amalecitas, con todo, que no deje nada de los amalecitas. Y entonces podíamos pensar, pero ¿quiénes son los amalecitas? Fue una nación que se levantó con el pueblo de Israel cuando ellos llegaron de Egipto al desierto. Y sabemos que ahí en esa guerra que entró, mataron a la mujer. Ellos, los amalecitas, mataron a la mujer. Entre muchos de los que mataron a la mujer de Aarón. Entonces así, esto ofendió tanto al Eterno que él dice que vaya a Saúl y acabe con ellos, acabe con los amalecitas, que no deje nada. Pero Saúl, ya siendo rey,
él se olvidó de que a él no lo había puesto el vecino, no lo había puesto el profeta, sino que a él lo había puesto el rey de reyes y señor de señores, el maestro. Entonces, vemos nosotros cómo Dios le dice que vaya y termine con esa nación, pero él ya siendo rey, se llenó de ese orgullo. Fíjese usted, al principio se escondió. Antes de que, cuando lo iban a ungir, él se escondió, porque se creía muy pequeño. Pero cuando ya lo ungieron y lo pusieron como rey, a él se le olvidó quién era el que lo había puesto como rey. Por eso yo te digo que nunca se te olvide. Hay mujeres con las que yo he hablado y se les ha olvidado el estilo de vida que llevaban antes de que el Eterno les buscara y les encontrara. Estas personas que yo les estoy diciendo no creen que el Eterno les buscó. Ellos piensan que ellas fueron las que buscaron al Eterno y que fueron las personas que lo dejaron todo por seguir al Eterno. Y ahí cuando empezamos a tener esa conversación así, es donde nos damos cuenta que estas mujeres o estos varones están llenos de orgullo y de un ego. Porque fíjense en ustedes, no creen que el Eterno les buscó, sino que ellos vinieron solitos a buscar el Eterno. Y esto pasó con Saúl. Saúl, después de que el Eterno le unge y lo pone como rey, a él se le olvida quién fue el que lo puso y empieza a hacer su propia voluntad. Yo siempre he dicho, pensó hacer la voluntad de Dios, y cuando la mujer o el hombre busca hacer la voluntad de Dios, sabemos que entra un orgullo y un ego, porque ni usted ni yo conocemos la voluntad de Dios, y no sé cómo es que hasta el día de hoy todavía la gente sigue diciendo que está haciendo la voluntad de Dios, y eso nos lleva a tener cada día el ego más alto. Y eso le llevó a Saúl a tener el ego y el orgullo. Saúl se le olvidó que venía de una descendencia, de una tribu muy pequeña. A él se le olvidó quién era el que lo había mandado a ungir. A él se le olvidó quién no había ungido, y a él se le olvidó quién lo había puesto por rey. Cuando ya él tomó la posición de rey, entonces él ya hizo lo que a él le pareció. Y dice la palabra que cuando llega Samuel, él tenía que esperar que Samuel el profeta subiera para hacer holocausto al Eterno. Pero él, con el deseo o con la necesidad de que el pueblo empezara a mirarlo a él como rey, que era el que mandaba, que ya era el que tenía la autoridad, entonces no espera a que suba Samuel, sino que él se va y empieza a hacer el holocausto. Y cuando llega Samuel, entonces Samuel le dice, ¿por qué no hiciste lo que Yeshua, de lo que te dijo el Eterno? ¿Por qué desobedeciste? Y entonces él dice, no, me pareció bien traer, y se trajo al rey de esa nación, y se trajo lo mejor que encontró, cuando el Eterno le había dicho que acabara con todos y no recogieran nada, sino que todas las riquezas que habían allá las quemaran, sin importar. Y él se trajo al rey, y se trajo las ovejas más gordas y los carneros más gordos que había. Y le dice, no, Samuel, es que yo traje todo eso porque voy a hacerle holocausto al Eterno. Y esto es el orgullo. El orgullo del hombre no permite que el Eterno obre con poder en sus vidas. Por eso es que yo les digo que estas personas que tienen este ego tan alto y este orgullo tan alto, dicen que como ellos vinieron a los pies del Maestro, y entonces por eso no se ve ni un cambio en su vida espiritual, en su vida física, en su vida material. Siguen llenos de necesidades espirituales y económicas. Y entonces estas personas no se les ve el avance por el orgullo. Entonces le dice, ellos entran en una conversación, y entonces Samuel le dice estas palabras
Saúl le dice estas palabras a Samuel, porque él quiere, porque él lo que busca es impactar y que el pueblo siga con los ojos puestos en él, porque mire lo que le dice él a Samuel, a su profeta, le dice estas palabras, le dice, Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque él está diciendo. Entonces vamos a leer el 24, en primera de Samuel 15, 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo, consentí a la voz de ellos, perdonar, perdona pues ahora mi pecado. O sea, él empieza a excusarse. Y yo no sé cuántas personas cometemos errores. Y enseguida empezamos a buscar forma de cómo escurrirnos y no echarnos totalmente la culpa a nosotros, sino que buscamos, no reconocemos el error en nosotros, sino que buscamos por los laditos a quién culpar para ir suavizando el error que estoy cometiendo. Y esto yo quiero que lo apliquemos bien en nuestras vidas, porque somos muy dados a tener orgullo, ego y excusarnos, porque no tenemos temor a Dios. La persona que no tiene temor a Dios siempre sale con estas. Entonces miramos que este hombre dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. O sea, esto ya es lo que el Eterno le había dicho a Samuel. Sube que Saúl no obedeció a mi mandato. Entonces, volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. ¿Quién? Samuel. Saúl. Saúl cuando ve que Samuel no obedece a su palabra, se enfurece. Miren, mis amados, así es la mayoría de las personas que se dicen ser cristianos. Los que no dicen que el Eterno les llamó, sino que ellos buscaron. Llegan con ese orgullo. Y mire, este varón se coge y como no obedeció Samuel a su petición, entonces le coge el manto y se lo rasga. Y entonces, volviéndose Samuel para irse, él se asió de su punta, de su manto, y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Miremos, él le rasgó el manto a Samuel. Qué falta de respeto al profeta que Dios le había puesto a él. O sea, Samuel le falló a Dios, le falló a su profeta. Pero mire que así como le rasga el manto a Samuel, también Samuel le dice, he rasgado tu reino. Y entonces, mire lo que sucede. Además, él que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para mentir, porque no es hombre para que se arrepienta. Estas palabras se les está diciendo Samuel a Saúl, pero mire Saúl con la que le sale. Y le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para adorar a Jehová tu Dios. Miren ustedes, a él no le importó. Miren dos cosas. A él no le importó cuando Samuel le dice que le quite el reino, o que el Eterno ya le quitó el reino. A él no le importó eso. Tampoco le importa cuando le dice para que adoremos a tu Dios.
ahí le dice otra cosa, o sea, era tanta el ego de este hombre que ni ahí reconocía que era el mismo Dios el que le había puesto como rey. Y entonces le dice, quédate, para que no me hagas quedar mal delante del pueblo, para que yo quede bien delante de los ancianos de Israel, para que el pueblo a mí me siga respetando, para que el pueblo a mí me siga sirviendo. O sea, la forma de cómo este hombre tenía los ojos puestos en el hombre. Él apartó totalmente la mirada del Eterno y la puso en el hombre. Y era lo único que a él importaba, que el pueblo y que los ancianos de Israel lo respetaran y lo miraran como rey. A él no le importaba lo que el Eterno pudiera pensar de él. Y es lo que yo les digo, mis amados. Cuando nosotros hemos sido buscados por la mano del Eterno, cuando nosotros reconocemos que no somos nada ni nadie, si no es por Él, por el que nos ha dado la vida, por el que nos ha traído a una salvación, por el que se rindió en el madero. Es que el que dio la vida, el hombre que dio la vida por ti y por mí en el madero. Cuando nosotros apartamos la mirada de ahí y solo estamos con la mirada puesta en el hombre, en qué pensará de mí. Yo tengo que vestirme así para que el hombre me vea bien. Yo me pongo la falda larga, yo me cubro bien aquí el cuellito para que no me vayan a ver estas partes, porque es que eso es pecado. Y no se da cuenta que nosotros nos vestimos para el Eterno, que nosotros danzamos para el Eterno, que nosotros adoramos al Eterno y que yo busco agradar al Eterno. Es a Él al que yo busco agradar, no a mirar qué puede decir el vecino. Y una cosa que me parece a mí muy impresionante es que se ponen la falda larga, la camisa larga, el cuello que les quiere ahorcar su garganta, pero tienen una lengua larga, demasiado larga, para murmurar de la congregación, para murmurar del hermano, para murmurar de su familia, para murmurar de su propia sangre. Para eso sí tienen una lengua bien larga. O sea, es que tienen la falda larga, pero la lengua está más larga. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros? Y yo me pregunto y te pregunto, ¿de qué te sirve a ti? ¿De qué te sirve? Ponete la bata larga y ponete bien el cuello bien alto, que sintas que te ahorca, pero no sentís tu lengua larga, más larga que la falda, para murmurar. Y aparte de que sos bien murmurador o bien murmuradora, te encanta aparentarle al mundo. Y digo del mundo, ustedes saben que el mundo somos todas las naciones. Te encanta aparentarle a esas personas que eres lo mejor, cuando por dentro tú solito sabes y tú solita sabes lo que eres. Es muy lamentable, mis amados, que nosotros, en vez de estar buscando agradar al Dios de la creación, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al que dio su Hijo por ti y por mí, hemos dejado de poner los ojos o quitamos los ojos del madero, apartamos la mirada del Eterno para ponerla en el hombre, para ver el hombre si yo le puedo agradar como llego. O sea, se nos ha olvidado, decimos que adoramos, que buscamos, que Él es nuestro Dios, que Él es el que nos salva, pero verdaderamente estamos buscando una salvación en el hombre terrenal, porque lo único que buscamos es agradarle al hombre terrenal. Se nos ha olvidado que el hombre terrenal te falla, que yo te fallo, que a ti te va a fallar todo lo que se llama carne, que el único que no te va a dejar, no te va a fallar y no te va a desamparar es el Eterno. Él es el que siempre permanece y hemos apartado la mirada de Él para ponerla en el hombre.
porque yo quiero que el hombre se dé cuenta quién soy. Yo quiero que el hombre me respete. Yo quiero que el hombre me mire y que se dé cuenta que soy una mujer o un varón de respeto, porque me visto así, porque me expreso así, porque digo que amo al Eterno y por eso me tiene que respetar. Eso le pasó a Saúl. A Saúl no le importó que se hubiera quedado sin reino. A Saúl no le importó que le hubieran quitado su corona, aunque él solito se la quitó. Él solito, porque recordemos, lo más lamentable es que este varón lo mandaron a matar a los amalecitas. Y uno de los amalecitas fue el que le dijo que le enterrara la espada. O sea, mira, no los mató, pero uno de ellos sí lo acabó de rematar a él. Porque eso es lo que busca la persona cuando tiene los ojos puestos en el hombre. Cuando hemos quitado la mirada del Eterno y hemos buscado es agradarle al hombre, el mismo hombre se encarga de matarte. Porque eso es lo que encontramos en la palabra. Que el Señor te bendiga.